Jóvenes, una vez realizada la lectura, vamos entonces a dar paso a la retroalimentación. Vamos a tratar los temas de una forma mucho más específica para que ustedes vayan relacionando con los conceptos aprendidos dentro de la lectura. Vamos a hablar entonces de lo que es el tema de la estructura organizacional. Primero, para definir una estructura organizacional es muy importante conocer el concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Una empresa es una entidad que transforma recursos en servicios o productos. ¿Cuál es el insumo primordial de esa empresa? El talento humano. El talento humano es quien apunta o ayuda a conseguir ese objetivo de la organización. Ahora, es importante conocer el concepto o la estructura general de un organigrama o de la estructura organizacional. Entonces hablamos de que los niveles jerárquicos o cómo se compone una organización es a través de 3 niveles. El primero de ellos es la administración estratégica. ¿Cuál es el papel de esa administración estratégica? Es la entidad encargada de determinar las políticas, los objetivos a largo plazo y las decisiones que van a afectar a toda la organización. Un ejemplo claro de ello sería la junta administrativa, gerencia o administración, como las entidades primordiales de una organización. Como segundo nivel tenemos entonces la planeación o control administrativo, que tenemos el nivel medio. Este nivel es el canal de comunicación entre la dirección estratégica y la dirección operativa. Por último tenemos el nivel operativo, quizás una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es quien está en contacto directo con el producto o con el servicio. Un ejemplo claro de ello cuando hablamos de las áreas de recepción. ¿Sí? El recepcionista o el área de recepción es quien está en contacto con ese huésped y con ese cliente. Es de los más importantes porque conoce las necesidades, las falencias o cuáles son los aspectos a mejorar. Entonces, una de las mayores importancias del nivel operativo es que comunica cuáles son las necesidades de ese mercado. Una vez entendido entonces cuáles son las políticas o las estrategias que determina cada nivel, vamos a pasar entonces a determinar cuáles son los tipos de estructura. Normalmente dentro de una organización, a grandes rasgos tenemos 2 tipos de estructuras. El primero de ellos lo definimos como formal. ¿Qué es una estructura formal? Es aquella organización donde el hotel tiene establecido a nivel verbal o escrito cuáles son las directrices, las políticas, los parámetros o los lineamientos a seguir en determinados casos. A diferencia de una organización informal. La organización informal no tiene lineamientos estrictos, simplemente funciona a medida que van sucediendo las cosas, ¿sí? Entonces, esta estructura formal me presenta un documento. La informal simplemente se trata de acuerdos verbales. Aquí tenemos un ejemplo entonces de una estructura organizacional. Podemos ver los diferentes niveles. El primero pues que el nivel directivo o el nivel pues encargado de realizar las estrategias. Tenemos el segundo nivel que sería quien coordina, nivel medio, y el último nivel, el nivel de apoyo o el nivel operativo. Vamos entonces a pasar a conocer cuál es la función o la razón de ser de cada uno de los departamentos dentro de una organización. Vamos entonces a definir la dirección general, la que está dentro del nivel estratégico como aquella que determina los objetivos a largo plazo, la entidad que es la encargada de tomar decisiones de gran importancia y determinar las políticas con respecto al cliente que se manejan en la organización. Recursos humanos. Recursos humanos es un departamento de gran importancia. Es el encargado de realizar los procesos de selección, de mantener motivado a ese personal para que siempre dé respuesta positiva a los trabajos organizacionales y para que el personal de la organización siempre vaya en coordinación con los objetivos que tenemos. Vamos a hablar del departamento de mercadeo o de marketing. Tiene funciones muy importantes. Una de las principales es de estudiar el mercado. ¿A qué cliente le voy a vender? ¿Qué necesita ese cliente? ¿Sí? Determinar cuál es el precio del producto, dónde lo voy a vender, es decir, la plaza. Determinar cuáles son las características de ese cliente. Determina también las políticas de mercadeo y hace estrategias de promoción. Pasamos entonces a control de gestión. Está muy relacionado con el tema de calidad. Control de gestión es quien supervisa que
que todos los niveles estén cumpliendo con las funciones o las tareas que se les asignaron, además que las esté cumpliendo correctamente. Es llamado también control de calidad. El departamento financiero es el encargado, como su nombre lo indica, de controlar las finanzas organizacionales, ¿cierto? Siempre velar por la solvencia económica de la organización y el patrimonio. Departamento de compras. El departamento de compras, si nos dirigimos a las organizaciones hoteleras, es uno de los más importantes. ¿Qué pasa con este departamento de compras? Debe estar en contacto permanente con ese proveedor, tener muy buenas relaciones con los proveedores. Si hablamos en materia hotelera, hablamos de los proveedores del restaurante, de los amenities y de la lencería en general. Este departamento de compras debe conocer muy bien cuál es su inventario, abastecer y estar siempre en contacto con los demás departamentos para saber qué es lo que necesita. Pasamos entonces al departamento de producción. Cuando hablamos de un departamento de producción, esta es una de las principales diferencias que encontramos con una organización hotelera. ¿Sí? Cuando hablamos de producción, hablamos entonces de que es el encargado de determinar la calidad del producto, de establecer los procesos de producción y de determinar cuál es el control de la calidad. Departamento comercial. En muchas organizaciones lo vamos a encontrar como una entidad directamente relacionada con mercadeo. Pueden estar en un solo departamento o dividido. El departamento comercial, su función o su objetivo principal es cumplir con una meta de ventas, ¿sí? Creando relaciones con los clientes y fidelizando los servicios que presenta la organización. Aquí entonces también les dejo nuevamente un ejemplo de un organigrama, pero relaciono directamente los departamentos que acabamos de ver. Es importante, chicos, que ustedes entiendan que cada departamento que acabamos de ver no es estandarizado. Depende del tamaño de la organización y del tipo de la organización, cómo va a ser el organigrama. Por último, vamos a relacionar cómo estructuraría un organigrama o una estructura organizacional dentro de una industria de alojamiento. Entonces hablamos de que hay factores que inciden dentro de cómo estructuro o esquematizo yo los diferentes departamentos. ¿Cuáles serían entonces esos factores que yo podría decir determinan el tamaño o la forma de mi estructura organizacional? Entonces hablamos de la dimensión, hablamos de que si el hotel es pequeño, grande o mediano. Un hotel es considerado pequeño cuando tiene de 5 a 30 habitaciones, mediano de 31 a 70 habitaciones y de gran tamaño cuando tiene de 70 a 800 o hasta 1000 habitaciones. Tenemos entonces, recordemos que ya lo hemos trabajado, cuáles son las cadenas hoteleras o aquellas que trabajan a través de franquicias. Entonces, los factores, en conclusión, ¿cuáles son esos factores que me definen cuál es la estructura de un hotel? El tamaño del hotel, si es grande, mediano o pequeño, la forma de administración, si es en cadena, franquicia o independiente, los tipos de servicios. No es lo mismo un hotel que me ofrece solamente alojamiento a un hotel que me ofrezca spa, zonas húmedas, restaurante. Las políticas, hablamos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Registro Nacional de Turismo, hablamos de Cotelco como gremio que acoge a los hoteles. Listo, entonces todos estos factores me van a incidir en cómo yo estructuro el esquema de la organización hotelera. Chicos, espero entonces que el tema les haya quedado un poquito claro. Les voy a dejar entonces en bibliografía algunos links relacionados con el tema trabajado para que puedan profundizar en los conocimientos. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribirme en mi correo.